Este sábado el Ejecutivo presentó un nuevo paquete de indicaciones al proyecto de reforma laboral que este lunes fueron criticadas por los gremios empresariales. Según la CPC, estas agravan los efectos negativos del proyecto y constituyen un retroceso. Queremos conversar en mayor profundidad sobre este tema, sobre estas indicaciones que presentó el gobierno, sobre las críticas. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, a quien agradecemos su presencia aquí en el estudio. Subsecretario, buenas tardes. Hola. Subsecretario, hoy día era el último día para presentar las indicaciones. A las 6 de la tarde la oposición presentó sus indicaciones, son 100 indicaciones que se presentan al proyecto. El senador Andrés Salamán calificó que las indicaciones que había presentado el gobierno eran tan complicadas que las asimiló a un moño de vieja que no resolvían nada. ¿Cómo califica usted estas expresiones, primero, y luego qué se puede hacer con tantas indicaciones para la discusión de un proyecto como este? Sí, no había escuchado esa expresión tan folclórica del senador Alamán, con todo respeto a los moños y a las damas. A ver, nosotros presentamos indicaciones en 8 capítulos más o menos esenciales, 8 tipos, ¿no es cierto?, temas del proyecto. Creemos que lo que hacen esas indicaciones es perfeccionar temas de procedimiento, perfeccionar temas de negociación, distintos temas, muchos de los cuales conversamos, de hecho, con el propio senador Alamán en el marco de la Comisión de Trabajo del Senado. O sea, muchos de los perfeccionamientos están allí, el tema de servicios mínimos, procedimientos de huelgas, procedimientos de negociación. Entonces, la verdad, creo que hay que tratar de bajar un poco el calibre de las declaraciones, tanto de la derecha política como de los empresarios, y empezar a analizar lo que es el mérito propio de cada una de las indicaciones. Bueno, la CPC también tuvo duras palabras durante este día, rechazan esto, dicen que no ha habido el diálogo necesario para una reforma de estas características y que incluso pueden ser más dañinas que la reforma tributaria. Seguramente la discusión va a ser bastante álgida en la Cámara Alta. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se sacó el artículo de huelga pacífica no violenta? Se eliminó este artículo que estaba en el proyecto original y que ahora ya no aparece. A ver, para precisar, efectivamente eso ocurrió en la Cámara. Nosotros lo que hicimos ahora en indicaciones fue, de hecho, reponer una indicación que señala que si durante una negociación colectiva existe algún tipo de violencia o fuerza en las cosas o en las personas, eso es considerado una práctica desleal, como es la jerga que utiliza el Código, y es, por tanto, objeto de sanción, objeto de multa. Por tanto, estamos poniendo ese tema, que es un tema real, que lamentablemente ocurre, que hayan situaciones de fuerza durante el proceso de negociación colectiva o huelga. Entonces, no creo que sea un tema por el cual está un tema que hemos conversado, que muchos están de acuerdo y que ahí está reflejado en una de las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Claro, pero se habla de una multa y el proyecto original era bastante más dura la sanción. No, se señalaba aquello y era la misma multa. Sencillamente se utiliza ahora el lenguaje apropiado a nuestro juicio y eso es lo que se mantiene en el proyecto. Nadie quiere avalar situaciones de violencia y en eso estamos más o menos todos de acuerdo y por tanto así se ha reflejado en la indicación. Pero, subsecretario, hay indicaciones y hay dos temas centrales que se ha criticado en este proyecto de reforma laboral. Uno es el tema de la huelga y de las posibilidades que tienen de reemplazar a los trabajadores y otro es la titularidad sindical. Vamos por lo primero. La prohibición del reemplazo en huelga. Ustedes rechazan cualquier tipo de prohibición de reemplazo. Dice, se mantiene la prohibición de reemplazo en los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. Se hace explícito el derecho de los trabajadores que no están en huelga a continuar trabajando sus distintas funciones y la posibilidad, aquí está, de que el empleador realice las adecuaciones necesarias para este objeto. ¿Las adecuaciones podrían indicar que hay un reemplazo interno, por ejemplo? No, mira, lo que ocurre es que es bastante sencillo. No se permite el reemplazo externo de trabajadores. Es decir, en el evento de una huelga que tú vayas afuera y contrates trabajadores completamente externos para ponerlos a trabajar en una huelga. Eso evidentemente le quita eficacia, le quita validez a un proceso de huelga. La discusión entonces está, ¿qué ocurre con el reemplazo interno? Te pongo otro ejemplo. Una empresa tiene un establecimiento, hay una huelga en ese establecimiento y llega un contingente de trabajadores de otro establecimiento, de otra sucursal o filial, a trabajar en ese local o recinto. Eso evidentemente también uno tiende a pensar vulnera lo que es el espíritu de la huelga, que es generar una alteración en el normal proceso productivo de aquella empresa. Pero el empleador puede hacer cambios dentro de su empresa sin llamar a trabajadores que estén en otra
filial, pero readecuar las funciones. Por ejemplo, si yo hago este trabajo, también puedo hacer el de camarógrafo, por ejemplo. Ahí está el punto de fondo. Primero que nada, si es que el sindicato tiene una mayoría tal en una empresa, evidentemente el reemplazo interno va a ser bastante difícil, porque no va a haber gente con quien producir o provocar aquellas, ¿no es cierto?, sustitución de funciones. Entonces lo que estamos hablando es más bien qué ocurre en aquellas empresas donde durante la huelga existan trabajadores que estén calificados para realizar alguna de las funciones del otro. Esa es la discusión que tanto ha ocurrido en los últimos meses. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Primero, el trabajador que está en huelga y no se le reemplaza con reemplazo externo como con reemplazo interno. ¿Qué ocurre con los que siguen trabajando? Puede que no hayan trabajadores que están en el sindicato de la huelga o que no haya trabajadores sindicalizados del todo. Pues bien, esos trabajadores tienen el derecho de seguir trabajando. Para evitar posibles abusos o reemplazos encubiertos, entonces, ¿qué estamos señalando? Ok, se pueden realizar algunas adecuaciones, por ejemplo, alterar algún horario. Lo que no puedes hacer es, primero, traer gente de afuera. Segundo, hacer como que contrataste gente mucho antes para después utilizar estos reemplazos internos. Tercero, cambiar las funciones de los trabajadores, ¿no es cierto? A ti te pongo entonces, además, Matilde será camarógrafa. Eso evidentemente ya pasa por un reemplazo interno. Y cuarto, que aún así, para no fomentar una polifuncionalidad, que en los contratos de toda la gente se coloquen todas las funciones, bueno, que las funciones que tiene el trabajador sea algo que las ejecuta, es decir, que sean funciones reales. En ese marco, claro que se pueden producir adecuaciones. ¿Qué duda cabe? Este es un proyecto que busca la sensatez y que promueve el diálogo, y por tanto, aquellas adecuaciones teníamos que hacerlas y ahí sí está reflejado la indicación. Bueno, y por eso está la palabra adecuaciones, pero los senadores Alamán y Larraín hoy día decían, no hay ningún país de la OCDE en que no existe un reemplazo interno en las huelgas. No hay ningún país de la OCDE que tenga huelgas indefinidas, no hay ningún país de la OCDE que no tenga este sistema de extensión de beneficios automáticos a las personas que están fuera de los sindicatos. ¿Cómo se responde a esas críticas cuando a nosotros nos gusta tanto compararnos con la OCDE? Sí, en las dos primeras relativas a la huelga, señalar que no es así. Creo que les hace falta un poco de revisión más profunda de la literatura y de la legislación de aquellos países de la OCDE. Estamos hablando de países que tienen negociaciones, por ejemplo, ramales o sectoriales. Negocian todos los panaderos, todos los obreros metalúrgicos, todos los obreros de la construcción en un mismo momento. Por tanto, evidentemente, las situaciones de reemplazo externo, interno, como sea, tienen una connotación completamente distinta. Segundo, las legislaciones son diferentes. Ahora, es verdad, ha habido fallos en otros países de la OCDE sobre precisamente este punto algo gris de el trabajador que no está en huelga, cómo sigue trabajando en su función, en su local. Y eso es lo que estamos acá resolviendo mediante las indicaciones. Pero que no hay reemplazo externo, interno en la OCDE, eso no es así. Segundo punto sobre la titularidad sindical y la extensión de beneficios. Mire, si nosotros estamos diciendo algo tan básico y tan sencillo, que si hay un contrato al cual llegan a acuerdo empleadores y sindicatos, pues bien, que ambos en acuerdo, de común acuerdo, vean a quién se le extienden aquellos beneficios. ¿Cuál es la situación que existe hoy día? Y te lo explico muy brevemente. Que hay un acuerdo entre empleadores y sindicatos, y el empleador decide a quién le da esos beneficios. ¿Cuál es el efecto de aquello? El efecto de aquello es que nadie se mete al sindicato, porque ¿para qué? Si igual después me van a extender los beneficios. Ahora, claro, le da poder al sindicato también para decidir a quién da los beneficios. ¿Cómo se va a calificar los servicios mínimos? Porque también hay una diferencia de las grandes empresas a las empresas pequeñas, a las pymes que claramente se podrían ver afectadas en una situación de huelga. ¿Cómo se protege a las pequeñas? Son dos preguntas distintas en rigor. Los servicios mínimos son aquellos servicios estrictamente necesarios que, sin alterar lo que es la esencia del derecho a huelga, se deben prestar para evitar algunas hipótesis de daño. ¿Cuáles son estas hipótesis de daño? Daño a las instalaciones o a lo que puedan ser accidentes. Por ejemplo, si hay un horno que tú no puedes apagar de un momento a otro producto de una huelga, tiene que haber una cuadrilla que siga operando ese horno o algún otro tipo de situación similar. Entonces, hipótesis de daño en la empresa. Te insisto, instalaciones, bienes, accidentes. Una segunda hipótesis de daño es aquellas empresas que prestan servicios de utilidad pública o que atienden necesidades básicas de la población.
aquí imagínate, puede ser desde un transbordador que va a una isla y que es la única comunicación que puede haber entre esa isla y el continente, por ejemplo. Entonces ahí se establecen servicios mínimos de funcionamiento que se denominan, es decir, ver cuáles son las materias sensibles que deben continuarse prestando aún a pesar de una huelga, porque entendemos que hay necesidades básicas que se tienen que cubrir. Por ejemplo, desde la Alianza muchas veces ponen el ejemplo de los agricultores. ¿Qué pasa? Claro, cuando no se cosecha efectivamente en el tiempo que hay que hacerlo, cuando se deja botado a los animales, cuando no se ordeña a las vacas, esos son los ejemplos que se han puesto. Una tercera hipótesis es evitar daño medioambiental o sanitario. Evidentemente, si hay una empresa de salmones, una salmonera, tú tienes que, a pesar de una huelga, seguir alimentando el salmón, porque si no se muere y hay un daño sanitario, medioambiental en el fondo marino importante. Entonces, estas tres hipótesis de daño, que insisto, deben ser entendidas en un sentido estricto, no en un sentido lato. Nadie crea que por la existencia de estos servicios mínimos vas a poder alterar o mediatizar lo que es el sentido de la huelga. Bueno, con estos servicios mínimos entonces se califican, ojalá primero, de acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Ahora introdujimos una indicación para que esto quede muy claro, que se califiquen antes de que empiece la negociación colectiva y que si hay desacuerdo la dirección del trabajo dirá, mire, en esta empresa se requiere este nivel de servicios mínimos. Perfecto, entonces la misma empresa junto a los trabajadores va a decidir cuáles son los servicios mínimos. Exactamente. Poniendo el ejemplo de mañana, va a paralizar toda la Dirección General de Aeronáutica Civil. Paran todos los controladores aéreos. Mañana no van a poder volar ningún vuelo comercial, por lo menos, en Chile. ¿Qué ocurriría en ese caso con esta ley? Sí, bueno, es una situación distinta porque ahí estamos hablando de funcionarios públicos. Y uno de los problemas, a nuestro juicio, del sector público es que hoy día no tiene regulado un procedimiento de negociación colectiva. Es de hecho uno de los compromisos del gobierno que existe una regulación de la negociación colectiva. Y lo que vemos hoy día es que ocurre más bien este tipo de paralizaciones o manifestaciones completamente al margen de la ley, sin un cauce legal donde se pueda conversar de manera más racional. Ahora sí, hemos visto que siempre en este tipo de situaciones en el sector público existen los que ellos mismos llaman los turnos éticos, de ver qué tipo de prestaciones tienen que seguirse prestando para que no existan graves, ¿no es cierto?, daños a lo que es la población. Claro, aviones de emergencia. Exactamente. Entonces, pero de hecho, yo creo que lo que ahí ocurre es muestra de que es bueno y mejor tener un cauce legal donde se puedan procesar estas diferencias. Pero los empleados públicos no están incluidos en esta ley. No, no están incluidos en esta ley, de hecho, porque esta ley es Código del Trabajo, los empleados públicos se rigen por el estatuto administrativo o algún otro tipo de leyes especiales que de hecho tienen quórums diferentes de aprobación. Nosotros optamos por concentrarnos en lo que es Código del Trabajo y esperamos, ¿no es cierto?, en el futuro seguir hacia otro tipo de trabajadores, como de hecho la misma oposición reconoce. El Senado Larraín ha sido muy activo en que avancemos después de esta ley hacia la negociación colectiva en el sector público. En el sector público básicamente es muy mal empleador el sector público en varios tipos de temas. Bueno, no es el motivo de la entrevista. Sí. Pero dentro de esta reforma laboral, ustedes cuentan con la totalidad del apoyo de los senadores de la nueva mayoría, porque hemos visto, por ejemplo, a senadores de la democracia cristiana como Andrés Saldívar, que ha dicho que hay falencias en el texto. ¿Cómo van a ordenar a la nueva mayoría para que por lo menos la nueva mayoría apoye las indicaciones del gobierno? Porque hay una figura que dicen en estas indicaciones ganó la ministra del Trabajo y perdieron los sectores de la democracia cristiana que tal vez no estaban de acuerdo con ella. Mira, a ver, esto es un déjà vu. O sea, siempre que hay este tipo de reformas, cuando la presentamos en diciembre, cuando presentamos indicaciones en marzo, cuando se aprobó en la Cámara, o sea, siempre alguien dice quién ganó, quién perdió y se pronostican graves disensos al interior de la nueva mayoría. Así que estamos un poco ya acostumbrados a que surjan este tipo de especulaciones. Lo concreto y lo real es que estas indicaciones que presentó el Ejecutivo el día sábado fueron conversadas y trabajadas durante muchos días y durante varias horas en aquellos días con todos los senadores de las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la nueva mayoría y con sus asesores. De hecho, trabajamos con sus abogados, con sus asesores jurídicos y económicos, distintos puntos y temas de las indicaciones presentadas. Ahora, este es un proyecto de más de 100 artículos. Es evidente que siempre van a haber opiniones sobre cada una de las múltiples materias que trata y que hayan opiniones incluso después de presentar las indicaciones, pero lo concreto es que este set de indicaciones recogen lo que ha sido el espíritu de los senadores y que además persisten, y esto es relevante destacar,
persisten en lo que son los pilares básicos del proyecto de ley que aprobó la Cámara. Si este proyecto de ley ha sido muy coherente... Con el diputado independiente Gabriel Boric, que decía básicamente, claro, estamos tranquilos porque el proyecto no se ha modificado en lo sustancial y hasta ahora estamos bien. Pero queda todavía un trámite bastante largo y eso es lo que le quiero preguntar, ya nos queda muy poco tiempo, pero los tiempos para el trámite de esta reforma, una reforma que ya lleva mucho tiempo en discusión, la próxima semana, semana distrital, no va a haber discusión, se posterga para la semana del 21. La siguiente, ya. ¿Para cuándo podría tener el gobierno esta iniciativa aprobada en el Senado, al menos para que vuelva a la Cámara de Diputados? A ver, como ha habido un alto grado de acuerdo y fue un trabajo conjunto que se hizo, esperamos que la discusión en particular sea algo más expedita que en otros tipos de leyes. La discusión en particular es bien fatigosa, hay que ir artículo por artículo revisando donde hay indicaciones y como es un proyecto tan amplio, bueno, eso toma su tiempo. Entonces hay que darle ese tiempo. Dependemos un poco de la disposición de la propia Comisión de Trabajo, de que ojalá sesione un par de horas más extendidas, 2, 3 sesiones a la semana, y dependiendo de eso, esperamos, porque eso depende de ello, que en algún momento de mediados de octubre estemos en la sala del Senado votando ya en particular el proyecto. Hecho ello, la Cámara de Diputados tiene que aprobar las modificaciones que ha hecho el Senado y ahí podríamos entonces estar teniendo el proyecto de ley aprobado en algún momento durante octubre. Va a ser uno de los temas, usted, claro, poniendo las palabras del ministro Eizaguirre, son parte de los superhéroes que están sacando adelante una reforma. No, sí, no sabía que había hecho de los superhéroes. Que ni Superman podría haber sacado tantas reformas en un plazo tan breve con reformas estructurales. Fue una de las críticas que realizó el ministro Eizaguirre. No sé, mira, esta es una reforma muy esperada sobre un tema donde Chile no ha tenido avances relevantes en los últimos 25 años, un proyecto a nuestro juicio equilibrado, moderado, simétrico. Hay críticas desde el mundo sindical, de hecho, de que hay otros temas que no están en este proyecto. Pues bien, esto es lo que hay. Todo el mundo sindical considera que es un avance importante. Nosotros creemos que además no perjudica, al contrario, que puede llegar a promover mayor productividad, así que con o sin superhéroes es un proyecto importante que esperamos que salga luego. Y la última pregunta, subsecretario, ¿cuánto se involucró la presidenta Bachelet en estas indicaciones? Bueno, la presidenta es nuestra autoridad máxima y evidentemente ella ha aprobado todo lo que ambos ministerios, que somos los que estuvimos más en el detalle, hemos trabajado durante este tiempo. Tuvo una preocupación especial. Mañana hay un comité político que ella se reúne con todos los presidentes de partido, una cosa que no es muy habitual. ¿Está presente este tema en particular? No, por supuesto, ella estuvo involucrada, es un tema más que le interesa mucho, ella lo ha dicho ya en múltiples ocasiones, que fortalecer los derechos de los trabajadores, huelga efectiva y mayor diálogo al interior de la empresa es algo que le interesa de sobremanera. Muy bien. Subsecretario Francisco Díaz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este último día para presentar las indicaciones. Ya no hay más tiempo, ahora Creo se empieza... que estaba venciendo, ahora iban como 600. A las 6 de la tarde, sí. A las 6 de la tarde ya se pasó, 55 minutos, ya el que no presentó perdió. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguiremos conversando porque la discusión, como veíamos, sigue hasta octubre, noviembre. Muy bien.